Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo y porque siempre, Señor, tenemos que hacer una oración, Padre, tanto cuando nos levantamos como cuando comemos, cuando vamos a dormir, Padre, porque tú eres el dueño, Señor, de nuestra vida y a ti la encomendamos en todo momento. En esta hora que hemos de hablar de tu palabra, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Padre, en nuestra vida. Y que la vida del oyente, mi Dios, sea, Padre, ese alimento espiritual del cual necesita nuestro cuerpo para seguir adelante. Instrúyenos, Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, Padre, y que estemos atentos a ella, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén. Ok, hermano, nuevamente reitero mi saludo, un fuerte abrazo, y yo quisiera que empezáramos a analizar la Escritura, porque se acerca una semana de la cual el mundo la conoce como la Semana Mayor. Y yo digo que todas las semanas son mayores porque hay un solo Creador que hizo todos los días, todos los meses y todos los años. Pero así se le conoce en esta época, en el mes de marzo y abril, como viene casi partido en la mitad de fines de marzo, principios de abril, lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa, como muchos también la conocen. Hoy vamos a irnos viendo un poco del por qué es la semana. ¿Qué hizo esa semana tan especial? Acordémonos que todo esto empieza el 10 de abril y se culmina hasta el día 14. Dice el libro de Éxodo que siempre se preparaba un cordero en el día 10 y se sacrificaba en el día 14 de abril. ¿Por qué se sacrificaba 4 días después? Porque este cordero se tenía que amarrar por ahí a un ladito de la casa y se tenía que observar que no tuviera ningún defecto, que no caminara cojo, que no estuviera ciego, no hubiera imperfección en ese cordero, para después, el día 14, sacrificarse. Y este cordero se hacía así porque ese cordero significaba que limpiaba el pecado del individuo, del que había cometido el pecado. Entonces ofrecía un sacrificio y por medio de la sangre del cordero ese pecado era cubierto. Y así empezaba en ese tiempo. Hablando de la Escritura en el capítulo 12 de Éxodo, es cuando empezamos a ver lo de la Pascua. Y hoy en nuestros días vemos que ahora se le cambia como la Semana Santa. La Semana Santa, yo quisiera que viéramos un texto. Yo te voy a ir llevando a lo que es la palabra de Dios en Romanos 3:23. Como vimos aquí atrás de la pantalla, dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hace acepción de persona, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados, están apartados de la presencia de Dios. Ya no había esperanza para el ser humano porque todos pecaron. Así como el pecado, dice, entró por un hombre que fue Adán, así también la salvación por un hombre que es Jesucristo. Cuando en el libro de Génesis, en su capítulo 3, de sus siguientes versículos, dice que la desobediencia del hombre, así dice el encabezado, la desobediencia del hombre. Y el hombre, cuando desobedeció, esto vino a ser la paga del pecado. La desobediencia es pecado. Dios ya le había dicho al hombre de qué fruto sí podía comer, de qué árbol no podía comer, y él desobedeció. El ser humano está capacitado con un libre albedrío, si puedes hacer el bien o si quieres hacer el mal, pero todo va a traer una consecuencia. Y aquí Adán trajo una consecuencia para las generaciones, porque fue el primer hombre viviente, Adán. Y así como Adán pecó, todos los que descienden de Adán, todos pecaron, todos mueren y están alejados de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos, están alejados.
Ya no tienen más relación con Dios porque Dios es santo. Por esto el ser humano necesitaba un Salvador. Necesitaba a alguien que viniera e hiciera el sacrificio, como se le conoce la pasión de Cristo. Hiciera el sacrificio para que nosotros fuéramos nuevamente cercanos a Dios. Pero mucha gente ha confundido la Semana Santa con vacaciones y preparan otro tipo de cosas y creen que toda la Semana Santa es eso. No, la Semana Santa es un tiempo de meditación. El por qué. Es un tiempo de meditación para ver qué hizo Dios a través de su Hijo amado Jesucristo para salvación del hombre, para salvación del ser humano. La palabra dice en Romanos 5:12 también. En Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, vimos nosotros que la paga del pecado es muerte. Y así dice, entró el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuevamente nos recalca aquí en Romanos 5:12, que así como Adán desobedeció y pecó, y la muerte en él pasó a todos los hombres. A todos los hombres. Y esto es lo que vamos a ver en esta semana mayor, como se conoce, que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo nos libró de esa muerte. Nos libró de la muerte. No es simplemente representación de lo que pasó hace más de 2000 años, como mucha gente hace una representación y cree que eso se quedó ahí y ahí terminó. No, eso va más allá. El único sacrificio y perfecto, como dice el libro de los Hebreos, fue el de nuestro Señor Jesús. Fue el de nuestro Señor Jesús. Así que nosotros estamos fuera de la presencia de Dios. No podíamos nosotros acercarnos nuevamente a la gloria de Dios por causa del pecado y por causa de la muerte. Destituidos de la gloria de Dios. Y el libro de Romanos también dice que así como entró el pecado por un hombre, así también la muerte, y a todos los hombres, o a todas las generaciones desde Adán, estaban perdidos sin Dios. Yo digo que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, así como dice en las primeras cartas del apóstol Juan, donde dice, porque Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Él buscó la manera de que tú y de que yo tuviéramos nuevamente esa comunión con el Padre. Yo me acuerdo cuando Caín mató a Abel y dijo Dios, ahora te echaré de mi presencia. Y grande cosa y terrible, decía Caín, es estar fuera de la presencia de Dios. No podemos nosotros estar fuera de la presencia de Dios, porque somos hechura e imagen suya. Y Dios con su grande amor, dice en Romanos 3, en su versículo 16. ¿Sale? Porque de tal, dice, manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vino a dar Dios. Proveyó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por ti y por mí, y por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros alcanzáramos salvación. Redimidos del pecado, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí tenemos entrada para la gloria de Dios Padre. Dios expresó su amor dando a su propio Hijo.
Así como te decía que en el libro de Éxodo se apartaba un cordero que fuera sin defecto, que fuera sin mancha, que estuviera en observación para sacrificarlo el día 14. Así el Señor Jesús, sin defecto, sin mancha, perfecto como cordero, es entregado para limpiar nuestra culpa, para limpiar nuestro pecado. Son cosas tan impresionantes que a veces no se alcanzan a comprender. Mucha gente dice, pero Adán fue el que pecó, no yo soy limpio del pecado. Sí, pero descendemos de Adán. Y si tú crees, así como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero así también por medio de un solo hombre, dando su vida en sacrificio por ti y por mí, derramando su sangre en la cruz del Calvario, también tenemos salvación, tenemos redención, tenemos nuevamente entrada al reino de Dios por un solo hombre que dio su vida en rescate de muchos. Dice en 1 Corintios, en su capítulo 15, de su versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí viste? Por cuanto la muerte entró por un hombre, ese hombre se llamó Adán, también por un hombre, ese hombre se llamó Jesús, la resurrección de muertos. Y sigue diciendo el versículo 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Pero sabes que hay un requisito, es creer en el sacrificio que Él hizo, que derramó su sangre, su última gota de sangre para limpiar nuestras faltas. Eso es lo que es la Semana Santa. Es el sacrificio perfecto de un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero que no conoció pecado, pero por nosotros tomó los pecados y los llevó a la cruz del Calvario. No solamente es abstenerse esa semana de alimentos, no solamente es abstenerse de no oír música, de hacer otro tipo de actividades que pueden no agradar a Dios. No. Dice el Señor, ahora se tiene que circuncidar el corazón. El corazón. Ya no es rasgarse sus vestidos, ya no es abstenerse de otro tipo de alimentos. Ahora es recapacitar en el sacrificio único y perfecto y para siempre que fue dar la vida de su Hijo unigénito, así como decía Juan 3:16. Porque si nosotros no reconocemos estas cosas, entonces nosotros no tenemos entrada a la presencia de Dios. El libro de Romanos, no lo vamos a buscar, pero yo te lo voy a mencionar. El libro de Romanos, en su capítulo 10 y en su versículo 9, me parece que dice así: porque con el corazón se cree. Lo tenemos que creer con nuestro corazón, pero también lo tenemos que confesar con nuestra boca. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos declarando la convicción de que realmente nosotros fuimos comprados por medio de su sangre. Comprados. Yo te invito a que en tu casita leas todo el libro de Éxodo. Cuando empezaron a acomodar todo el tabernáculo, dice que mataron al cordero y tenían que ir echando sangre en diferentes lugares para purificar. Y así es la sangre de Jesucristo, purifica al ser humano de sus pecados y lo presenta limpio delante de su Padre Celestial. Vestiduras blancas y resplandecientes, que es el lino fino. Así es la sangre de Jesús, convierte lo manchado en limpio. Es la mejor sangre que pudo haber sido derramada por medio de ese sacrificio. En Romanos, por favor, 6:5,
vamos a ver el capítulo 5 de Romanos. Jesús dio su vida. Vamos a ver versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos o por los pecadores o por los que vivían su vida como querían. Porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles o cuando estábamos pecando, Él murió por nuestros pecados. Dice el 7, ciertamente habrá alguno que quiera dar su vida por otro. Ciertamente, sí lo puede hacer, pero nada más daría su vida por una sola persona. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todos pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el Señor Jesús era bueno y dio su vida por los malos. El Señor Jesús vivía y tuvo que morir para que otros vivieran. Eso es realmente lo que encierra la Semana Santa, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Es lo que tenemos que meditar en estos días que se acercan. ¿Cómo estamos? Analizar nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos dirigido? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Qué faltas hemos cometido? Dice Isaías 1:18, dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. ¿Cómo se van a volver? Porque yo reconozco mi pecado y entonces me vuelvo a Dios y Dios va a limpiar mi pecado. Si tus pecados fueran como la grana, dice, vendrán a ser como blanca nieve, o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Señor nos empieza a decir que Él puede perdonar nuestros pecados. Él puede quitarnos un modelo de vida que está viciado conforme al mundo, conforme a sus modas, a sus tradiciones. Nuestro Dios lo puede cambiar. Simplemente reconocernos en qué estamos fallando. ¿En qué le hemos fallado a Dios? ¿En qué le hemos fallado al hermano, a la esposa, al hijo? Dice la palabra, no hay ni un justo. Todos hemos sido pecadores. Pero es reconocerlo, dice, con el corazón y con la boca lo confieso. ¿Para qué? Para salvación. Y ahí mismo en ese capítulo, por favor, 5, pero en el versículo 11, en su versículo 11, por favor, de Romanos 5:11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estuvimos apartados de Dios, mas por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario tenemos la reconciliación. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos la reconciliación, ya estamos acercados a Dios, porque el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario te limpia a ti y me limpia a mí de toda falta, de todo pecado. Yo reconozco el sacrificio y yo lo confieso con mi boca, y entonces automáticamente viene esa sangre y cubre mi falta y me reconcilia con Dios. Ya no estoy destituido de la gloria, ahora entro en su gloria porque el Hijo dio su vida por mí. Alguien pagó lo que yo tenía que pagar, alguien lo pagó por mí. Y es así como Dios trabaja, es así como Dios muestra su misericordia. Dice, aún cuando éramos pecadores, Dios dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y ahora nos reconcilia, dice el 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Ya no estamos apartados, ya no estamos lejos, ya no estamos excluidos. Ahora es todo lo contrario, ya estamos cerca de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y exclamó las últimas palabras que exclamó, que dijo, consumado es. Dice la palabra que el velo del templo
ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dice que se rasgó de arriba abajo. Vino la gracia. Ese velo se rasgó y ya no hay algo que impida pasar a la presencia de Dios. Ya nada impide que uno pase a la presencia de Dios. En el momento que tú quieras pasar, tienes la entrada libre. Anteriormente el sacerdote dice que entraba una sola vez al año, purificándose él. Y ponía todo en el lugar santísimo, todo lo de los pecados del pueblo, pero era una sola vez al año. Y ahora es cada momento que tú tengas algo que te está lastimando tu corazón, entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, mira, yo tengo esto. Mira, Señor, mi hermano me hizo esto, pero no quiero yo tener en mi corazón una raíz de amargura. No quiero que algo impida a que yo alcance los cielos, mi Dios, la vida eterna. Y es cuando el Señor nos va limpiando de todas las cosas vanas de este mundo. Ya no es necesariamente esperar hasta el otro año, hasta la otra Semana Santa, para que nosotros entremos a su presencia. Ahora, por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, en este momento yo me arrodillo y elevo mi oración y le digo: Señor, aquí estoy. Me reconozco. He pecado, Padre. Pero mira, yo reconozco mi pecado. Tu palabra dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y yo quiero alcanzar tu misericordia. Ahora vengo, Señor, lavado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vengo y te digo lo que siento, para que tú me ayudes, para que tú me fortalezcas. Diga el débil: fuerte soy. Y esa es la manera de que nosotros podemos entrar plenamente confiados de que ahora somos reconciliados. Te voy a decir una cosa. Anteriormente, cuando el sacerdote que entraba una vez al año a ese lugar santísimo no se purificaba y entraba al lugar santísimo, moría. Ahora tú y yo tenemos la ventaja que ya estamos reconciliados. Ya estamos lavados. Podemos entrar a ese lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, por la gracia que nos da la reconciliación de la sangre del Cordero. Es tan bueno y es tan impresionante ver esto, que esa sangre tan importante que fue derramada alcanzó a toda la humanidad. Dice el libro de los Hebreos 9 y su versículo 28. Fíjate lo que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de pocos, dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, como dice el libro de los Hechos. Casi 500 personas vieron ese hecho maravilloso, pero dice que va a aparecer, pero ya sin pecado, porque Él tomó los pecados del mundo y los clavó en la cruz del Calvario. Dice que va a aparecer sin pecado por segunda vez, dice sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan en Él. Así que esta semana que está por comenzar, yo quisiera que analizáramos nuestra vida, para que nosotros esperáramos en Él. Cuando Él tome la decisión de decir: hasta aquí, hijo, vente, porque yo, dice la palabra de Dios, voy pues a preparar moradas para donde yo esté, vosotros también estén. Cuando el Señor diga: ven, hijo, y serás levantado. Pero claro, si estás esperando en Él, ¿cómo es esperar en Él? Haciendo su voluntad, practicando la obediencia, practicando la justicia. Hay muchos requisitos, pero por eso hay galardones, por eso hay premios, por eso hay salvación, por eso hay promesas, porque tenemos que practicar la justicia, ser humildes. El Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
por medio de su sacrificio, dice que Él va a venir por segunda vez para tomar a los que esperan en Él. Por eso esta semana es una buena semana para meditar. Muchos lo hacen en diciembre, que va a ser fin de año, nuevo año, pero en estos momentos es bueno meditar. Es bueno sentarse en una silla, en tu sillón favorito, descansar en tu cama, pero meditando en la palabra de Dios. ¿Qué has hecho? Y hacer tu lista. Palomeas lo bueno y a ver, fíjate qué es malo. Equilibra tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. Dice el Señor: yo no quiero la muerte del impío o del pecador, sino que todos procedan y se vuelvan a un arrepentimiento. Porque yo ya di a mi Hijo para que nadie se pierda. Pero tenemos que creer en ese sacrificio. Es creer. Y entonces es obedecer. ¿Qué vas a obedecer? Los mandamientos, las ordenanzas que están escritas en este libro perfecto que es su palabra. Yo quiero cerrar este tema o este estudio, como tú lo quieras ver. Yo lo quiero cerrar con Colosenses 2, en su versículo del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, perdonándonos todos los pecados, todos, no quedó ninguno. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acusador que nos acusaba con nuestro Dios, y dice que eso lo anuló el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Era contraria, no era a favor, era contraria. Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y ¿sabes qué? Cuando la clavó, dice el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, dice, públicamente. Y luego dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el triunfo de Jesucristo es nuestro triunfo a los que creen en su sacrificio en la cruz del Calvario. Todo esto que Él ganó es para ti y para mí. Pero si lo creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Ese es el mensaje de hoy. Yo quisiera que así lo meditaras. No me canso de decir esto, pero es necesario que se medite y que se vea la dimensión tan grande que no solamente se encierra en esta semana, sino en todos los días de nuestro diario vivir. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por tu vida. Ya, yo creo que prontamente ya nos estaremos reuniendo todos en familia y expresar ese abrazo así, en un abrazo físico. Inclina tu rostro en tu hogarcito, inclina tu cabeza y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, hoy, Señor, te doy gloria y honra. Rendimos nuestra vida. Gracias por tu amor. Gracias por dar a tu Hijo amado Jesucristo, Padre, para que viniera a este mundo, dejara toda su gloria y majestad en el cielo y viniera a hacerse hombre, Padre, y padecer lo que nosotros teníamos que padecer. Dice el libro de Isaías 53 que Él tomó, Señor, nuestras dolencias y por nuestra causa fue molido, Padre, y que nosotros por su llaga fuimos curados. Por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. En un tiempo estábamos muertos en nuestros pecados, mas Él vino a darnos vida, derramando su sangre para hacernos, Señor, cercarnos al Padre. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas ahora estamos ya, Señor, reconciliados con el Padre por medio de su Hijo amado Jesucristo. Gracias por ese amor tan grande, Padre. Gracias por la obra redentora. No nos cansaremos, Señor, de siempre de proclamarte Rey y Señor de nuestra vida, Rey de justicia y Rey de salvación, desde ahora y para siempre. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, toma sus necesidades, Padre, que esta palabra la asimile en su corazón y que vean, Señor, que no solamente es esta semana, sino todos los días de nuestra vida, está presente tu sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, cuídense mucho, les amamos.